Nadie en la ciudad entendió lo que ocurrió aquella madrugada. Solo se escuchó un grito, después un ruido seco, y luego silencio. Un silencio tan profundo que marcó para siempre la vida de una familia entera. Los Sánchez siempre fueron vistos como un ejemplo unidos, trabajadores, inseparables, pero todo cambió esa noche. Una noche que, según quienes la recuerdan, quebró algo que parecía imposible de romper. Cuando llegaron los paramédicos, la casa estaba en caos. Objetos en el suelo, una puerta rota, lágrimas que nadie sabía explicar. Lo único claro era que algo terrible había acontecido, algo que por poco destruye para siempre los lazos que los habían mantenido juntos durante décadas. Mientras los vecinos murmuraban, la familia permanecía encerrada en un dolor que nadie más podía imaginar. Había culpa, había miedo, había un secreto que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Un secreto que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. Pero lo verdaderamente sorprendente no fue la tragedia en sí, o fue lo que ocurrió después. Porque, contra toda lógica, contra lo que cualquiera habría predicho, esa familia, quebrada, herida, silenciosa, encontró una forma de levantarse poco a poco, palabra a palabra, lágrima a lágrima, y lo más impresionante es cómo lo hicieron. Este video cuenta la historia completa como una noche casi los separa para siempre, y como un gesto inesperado, nacido del dolor más profundo, los llevó a reconstruir lo que creían perdido. Quédate hasta el final. Conoce la historia que conmovió a todos los que la escucharon. Una historia que demuestra que incluso después de la peor tragedia, el amor todavía puede abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Los Sánchez vivían en una casa de 2 pisos, al final de una calle tranquila. Era una de esas familias que todos en el barrio conocían y respetaban. Martín, el padre, trabajaba como mecánico en un taller que había heredado de su propio padre. Clara, su esposa, era maestra en la escuela primaria del barrio. Tenían 3 hijos: San Diego de 25 años, Laura de 22 y Andrés de 17. Durante años, fueron el tipo de familia que otros admiraban sin siquiera darse cuenta. No por ser perfectos, sino por ser genuinos. Se les veía juntos en la plaza los domingos. Celebraban cumpleaños con la casa llena de vecinos. Cuando alguien del barrio necesitaba ayuda, los Sánchez eran de los primeros en ofrecerla. Martín arreglaba autos sin cobrar a quienes no podían pagar. Clara daba clases particulares gratis a niños que tenían dificultades. Sus hijos habían crecido con valores sólidos, con ese tipo de educación que no se aprende en libros, sino en la forma en que una familia vive su día a día. Pero como todas las familias, los Sánchez también tenían sus propias tensiones, pequeñas grietas que se formaban naturalmente con el tiempo y las circunstancias. Diego, el Mayo Ere, había decidido no estudiar en la universidad y trabajar directamente con su padre en el taller. Martín estaba orgulloso, pero también preocupado de que su hijo estuviera limitando sus opciones. Laura había estudiado enfermería y trabajaba en un hospital cercano, turnos largos que la dejaban agotada, pero que ella amaba. Y Andrés, el menor, estaba en su último año de secundaria, todavía descubriendo quién quería ser. Las tensiones eran normales. Discusiones ocasionales sobre dinero, sobre decisiones, sobre el futuro. Pero nada que pareciera peligroso, nada que indicara que algo terrible estaba gestándose bajo la superficie de esa aparente normalidad. Lo que nadie sabía, ni siquiera dentro de la familia durante mucho tiempo, era que Diego había comenzado a cambiar meses atrás. Los turnos en el taller se habían vuelto más largos. Llegaba a casa tarde, cansado, distante. Cuando le preguntaban si estaba bien, respondía con evasivas que su trabajo era estresante, que tenía mucho que hacer. La familia lo aceptaba porque confiaban en él, porque Diego siempre había sido responsable, trabajador, alguien en quien se podía confiar. Pero la verdad era más complicada. Diego había comenzado a apostar. Empezó como algo inocente, partidas ocasionales con amigos, luego se volvió más frecuente, y eventualmente se convirtió en una obsesión que no podía controlar. Había perdido cantidades considerables de dinero
que no tenía, y había comenzado a tomar prestado del taller pensando que podría devolverlo antes de que nadie lo notara. Pero las deudas solo crecían. Durante meses, Diego vivió en un estado constante de ansiedad. Se despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, calculando números en su cabeza, buscando soluciones que no existían. Intentó ganar el dinero de vuelta apostando Masan, pero solo perdió Masan las personas a las que debía dinero. Comenzaron a presionarlo, primero con mensajes, luego con llamadas, finalmente con amenazas. Diego no le contó a nadie, no a sus padres, no a sus hermanos. Cargaba ese peso completamente solo, hundiéndose cada día más profundo en un agujero del que no podía salir. La vergüenza era tan grande que prefería cualquier cosa antes que admitir lo que había hecho. La noche de la tragedia comenzó como cualquier otra. La familia cenó junta, como hacían todas las noches cuando era posible. Martín habló sobre un auto complicado que estaba reparando. Clara compartió historias de sus estudiantes. Laura mencionó un caso difícil en el hospital. Andrés se quejó de un examen que tenía al día siguiente. Y Diego estuvo callado, empujando la comida en su plato, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban algo. Después de la cena, cada uno se fue a sus habitaciones. Era una noche ordinaria, común, sin señales de que en pocas horas todo cambiaría para siempre. Alrededor de las 2 de la madrugada, Diego bajó las escaleras en silencio. Llevaba una mochila. Su plan era desesperado, impulsado por el pánico en tomar algunas herramientas del taller de su padre, venderlas, usar ese dinero para pagar al menos una parte de lo que debía. Después encontraría una forma de reponerlas, o eso se decía a sí mismo. Pero Martín había escuchado los pasos. Tenía el sueño ligero, una característica que había desarrollado desde que era padre joven. Bajó las escaleras y encontró a Diego en el taller adjunto a la casa, llenando su mochila con herramientas. Lo que siguió fue una confrontación que ninguno de los dos esperaba. Martín exigió saber qué estaba haciendo. Diego, atrapado, intentó mentir primero, pero bajo la presión de las preguntas de su padre, todo salió a la luz. Las apuestas, las deudas, el dinero robado del taller, las amenazas. La voz de Martín se elevó. No era un hombre que gritara fácilmente, pero la traición lo había golpeado como un puñetazo. No tanto por el dinero, sino porque Diego no había confiado en él, porque había elegido mentir y robar en lugar de pedir ayuda. Diego, consumido por meses de estrés acumulado, respondió con su propia rabia. Gritó que su padre no entendía nada, que era fácil juzgar desde afuera, que él había estado intentando resolver todo solo para no ser una carga. Los gritos despertaron al resto de la familia. Clara, Laura y Andrés bajaron corriendo. Encontraron a padre e hijo enfrentados, ambos con rostros rojos de furia y dolor. Clara intentó calmarlos. Puso una mano en el brazo de Martín, pidiéndole que bajara la voz, que hablaran con calma. Pero Martín estaba demasiado herido. Le dijo a Diego que había decepcionado a toda la familia, que lo había traicionado de la peor manera posible. Diego, en un impulso desesperado, nacido del pánico y la vergüenza, empujó a su padre. No fue un empujón violento, pero Martín, sorprendido, dio un paso hacia atrás. Su pie se enredó con una caja de herramientas en el suelo, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra el borde de un banco de trabajo de metal. El sonido del impacto resonó en el taller en seco en final y luego vino el silencio. Martín quedó inmóvil en el suelo. Había sangre, no mucha al principio, pero suficiente para que todos se quedaran paralizados por un instante que pareció eterno. Clara fue la primera en reaccionar. Gritó el nombre de su esposo y corrió hacia él. Laura, con su entrenamiento de enfermera, la siguió inmediatamente. Revisó los signos vitales de su padre. Estaba respirando, pero inconsciente. La herida en su cabeza sangraba. Diego se quedó de pie donde estaba, mirando lo que había hecho, con las manos temblando y los ojos llenos de horror. Andrés corrió a llamar a una ambulancia. Los siguientes minutos fueron caóticos. Laura intentaba controlar el sangrado, mientras Clara sostenía la mano de Martín, susurrándole que todo estaría bien,
que no se fuera. Diego se había dejado caer contra la pared, en estado de shock, repitiendo una y otra vez que no había querido hacerlo, que había sido un accidente. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron exactamente lo que los vecinos describirían después: una casa en caos, objetos en el suelo, una puerta rota donde Andrés la había forzado en su prisa por dejar entrar a los servicios de emergencia, y una familia destrozada por algo que ninguno de ellos había visto venir. Martín fue llevado al hospital. El diagnóstico fue conmoción cerebral severa. Necesitaría observación, estudios, posiblemente cirugía, pero viviría. La familia se quedó en la sala de espera. No hablaban. Diego estaba sentado apartado de los demás, con la cabeza entre las manos. Clara lloraba en silencio. Laura tenía el rostro pétreo, procesando lo que había visto. Andrés miraba a su hermano Mayo R. con una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. Fue esa noche, en esa sala de espera fría e impersonal, donde la familia Sánchez comenzó a romperse de verdad, porque la herida física de Martín sanaría eventualmente, pero las heridas emocionales que se abrieron esa noche parecían demasiado profundas para ser reparadas. Y todos, en el silencio de sus propios pensamientos, se preguntaban si alguna vez podrían volver a ser una familia. Los días siguientes a la tragedia transcurrieron en una bruma de dolor y silencio. Martín permaneció en el hospital durante 5 días. Los estudios mostraron que la conmoción era seria, pero que no había daño permanente. Tendría dolores de cabeza durante semanas. Necesitaría reposo, pero se recuperaría por completo. Al menos físicamente. La familia visitaba el hospital en turnos. Clara pasaba la Mayo R parte del día allí, sentada junto a la cama de su esposo, sosteniéndole la mano incluso cuando él dormía. Laura venía después de sus turnos en el hospital, agotada pero presente. Andrés llegaba después de la escuela, trayendo tareas y libros que no leía, simplemente necesitando estar cerca. Diego no fue al hospital, no durante los primeros días. Se quedaba en casa, encerrado en su habitación, incapaz de enfrentar lo que había hecho. Clara intentó convencerlo de que fuera, de que hablara con su padre, pero Diego se negaba, no por rebeldía, sino por vergüenza absoluta. Sentía que no merecía estar allí, que su presencia solo lastimaría más a su padre. Martín, por su parte, había tenido mucho tiempo para pensar mientras yacía en esa cama de hospital. Al principio, cuando despertó y le explicaron lo que había pasado, sintió rabia, una rabia profunda hacia su hijo por haber mentido, por haber robado, por haber puesto a la familia en esa situación. Pero conforme pasaban los días y el shock inicial se desvanecía, otros sentimientos comenzaron a emerger. Tristeza por no haber notado que Diego estaba luchando. Culpa por haber gritado en lugar de escuchar. Miedo por cómo esta situación afectaría a toda la familia. Y algo más profundo, más doloroso, en la sensación de que había fallado como padre. Porque los buenos padres no crían hijos que sienten que no pueden pedir ayuda. Los buenos padres crean espacios seguros donde los errores pueden ser admitidos sin temor al juicio. Cuando Clara le contó que Diego no había ido a visitarlo, Martín no dijo nada. Pero esa noche, solo en su habitación del hospital, lloró por primera vez desde el accidente. No por su cabeza ni por el dolor físico. Lloró porque su hijo tenía tanto miedo y vergüenza que no podía ni siquiera venir a verlo. Y eso dolía más que cualquier herida. Laura y Andrés procesaban la situación a su manera. Laura, siempre la práctica, la solucionadora de problemas, intentaba mantener todo funcionando. Preparaba comida para la familia, pagaba las facturas, se aseguraba de que Andrés fuera a la escuela. Pero por dentro estaba furiosa. Furiosa con Diego por ser tan irresponsable. Furiosa con sus padres por no haber visto las señales. Furiosa consigo misma por tampoco haberlas visto. Esa rabia la mantenía funcionando, le daba algo en que enfocarse que no fuera el dolor. Andrés, el menor, se sentía perdido. Había crecido admirando a Diego, su hermano Mayo. Siempre había sido su héroe, el que le enseñó a andar en bicicleta, el que lo defendía en la escuela, el que le daba consejos
sobre chicas y deportes y vida. Ver a ese héroe caer de manera tan dramática había quebrado algo en la percepción de Andrés del mundo. Si Diego podía mentir, robar y lastimar a su propio padre, ¿en quién podía confiar? ¿Que era real y que era falso? Cuando Martín finalmente fue dado de alta y regresó a casa, la tensión era palpable. La casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de vida, ahora se sentía como un campo minado donde todos caminaban con cuidado de no detonar explosiones emocionales. Diego bajó las escaleras cuando escuchó que su padre llegaba. Los dos se miraron por primera vez desde la noche del accidente. Martín tenía vendajes en la cabeza y se movía con cuidado. Diego tenía ojeras profundas y había perdido peso. Parecía 10 años mayor. Nadie habló. Diego abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Martín asintió levemente, como reconociendo su presencia, y luego subió las escaleras hacia su habitación con la ayuda de Clara. Esa noche, la familia cenó junta por primera vez en días, pero no era como antes. El silencio era denso, incómodo. Los únicos sonidos eran los cubiertos tocando los platos y la masticación que parecía ensordecedora en la ausencia de conversación. Nadie sabía qué decir. Las palabras que venían a la mente parecían inadecuadas o peligrosas, así que optaban por el silencio. Diego apenas tocó su comida. Miraba su plato con fijeza, como si fuera lo más fascinante del mundo. Clara intentaba mantener cierta normalidad, preguntando a Andrés sobre la escuela, a Laura sobre el hospital. Pero las respuestas eran cortas, sin vida. Después de la cena, cada uno se retiró a su espacio. Ya no se reunían en la sala como solían hacer. Ya no había charlas nocturnas, ni risas compartidas. Cada quien cargaba su propio dolor en soledad. Aislados, incluso estando bajo el mismo techo. Los días se convirtieron en semanas. La herida física de Martín sanaba, pero las heridas emocionales de la familia se profundizaban. Diego había comenzado a trabajar dobles turnos en el taller, llegando cuando todos dormían, yéndose antes de que despertaran. Era su forma de evitar el enfrentamiento, su forma de castigarse, trabajando hasta el agotamiento. Laura había comenzado a tomar turnos extras en el hospital. Cuando le preguntaban por qué, decía que necesitaban el dinero extra para pagar las deudas que Diego había dejado. Pero la verdad era que no quería estar en casa. No quería sentir la tensión, ver el dolor en los ojos de su madre, la distancia en su padre, la ausencia de su hermano. Andrés se refugiaba en casa de amigos. Sus calificaciones comenzaron a bajar, su comportamiento cambió. El joven alegre que había sido se volvió retraído, irritable. Cuando Clara le preguntaba qué le pasaba, él respondía que nada, que todo estaba bien, pero claramente no lo estaba. Clara intentaba mantener a todos juntos, preparaba cenas que nadie comía, organizaba reuniones familiares que nadie quería, hablaba con cada uno individualmente, intentando sanar heridas que parecían demasiado profundas, pero se estaba quebrando bajo el peso de intentar sostener a todos. Por las noches, lloraba en la ducha donde nadie podía escucharla. Sentía que estaba fallando, que su familia se estaba desintegrando, y ella no podía detenerlo. Martín, recuperado físicamente, había vuelto a trabajar en el taller, pero algo había cambiado en él. Ann estaba más callado, más introspectivo. A veces se quedaba mirando las herramientas con las que Diego había intentado huir esa noche, preguntándose dónde había fallado, dónde se había roto la comunicación. Como no había visto que su hijo estaba sufriendo. Un mes después del accidente, la situación alcanzó su punto más bajo. Era un domingo por la tarde. Clara había insistido en que todos estuvieran en casa para una comida familiar. Necesitaban hablar, necesitaban sanar. No podían seguir viviendo así. Todos llegaron, pero la tensión era insoportable. Clara sirvió la comida. Todos se sentaron. Y entonces, en un intento desesperado por romper el silencio, ella habló. Les dijo que necesitaban perdonarse, apoyarse, volver a ser una familia, que lo que había pasado era terrible, pero que no podían dejar que los destruyera. Las palabras fueron recibidas con silencio. Y entonces Laura habló. Su voz era fría, contenida. Dijo que perdonar no era tan simple, que Diego había lastimado a todos,
que había roto la confianza y que fingir que todo estaba bien no iba a arreglar nada. Diego, que había estado en silencio, finalmente respondió. Su voz era ronca, cargada de emoción. Admitió todo. Reconoció sus errores, su cobardía, el daño que había causado. Dijo que no esperaba perdón, que probablemente no lo merecía, pero que estaba intentando arreglar las cosas, que estaba pagando las deudas, que estaba tratando de ser mejor. Martín escuchó todo esto y finalmente, por primera vez desde el accidente, habló directamente a su hijo. No gritó, no acusó, simplemente dijo que estaba decepcionado, no tanto por las apuestas o el dinero, sino porque Diego no confió en él, porque pensó que tenía que cargar todo solo, porque no creyó que su familia estaría ahí para ayudarlo, sin importar qué. Esas palabras quebraron algo en Diego. Comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían su cuerpo. Era el llanto acumulado de meses de miedo, vergüenza y dolor. Y por primera vez desde que todo comenzó, nadie lo detuvo. Lo dejaron llorar, porque todos entendían que ese llanto era necesario. Clara se levantó y abrazó a su hijo. Simplemente lo sostuvo mientras lloraba. Martín, después de un momento, también se acercó. No dijo nada, pero puso una mano en el hombro de Diego, y en ese gesto silencioso había algo parecido al perdón. No completo, no todavía, pero era un comienzo. Laura y Andrés observaban desde sus asientos. Andrés tenía lágrimas en los ojos. Laura tenía el rostro tenso, luchando contra sus propias emociones. Ninguno se unió al abrazo. Todavía no podían, pero algo había cambiado en la habitación. La rigidez del silencio se había suavizado un poco. Esa tarde no resolvió todo, no borró el daño ni sanó todas las heridas, pero fue la primera grieta en el muro que se había construido entre ellos. La primera señal de que quizás, solo quizás, podrían encontrar una forma de volver a ser una familia. Pero el verdadero trabajo de reconstrucción aún estaba por comenzar, y sería mucho más difícil de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Después de ese domingo, algo sutil había cambiado en la casa de los Sánchez. No era que de repente todo estuviera bien, las heridas no sanaban tan rápido, pero había una apertura que antes no existía, una disposición, aunque tímida, de intentar. Clara, sintiéndose desesperada pero determinada, decidió buscar ayuda externa. Contra las protestas iniciales de Martín, quien creía que los problemas familiares debían resolverse en familia, ella encontró a una terapeuta especializada en crisis familiares, una mujer de mediana edad llamada doctora Beatriz Navarro, que trabajaba en un pequeño consultorio a pocas cuadras de distancia. La primera sesión fue incómoda. Solo fueron Clara y Martín. Los hijos se negaron. Diego, porque sentía que no merecía estar ahí. Laura, porque pensaba que era una pérdida de tiempo. Andrés, porque no quería hablar de sentimientos con extraños. Beatriz no presionó. Les dijo que el proceso de sanación no podía ser forzado, que cada persona necesitaba llegar a él en su propio tiempo, pero que la puerta estaría abierta cuando estuvieran listos. Durante esa primera sesión, Clara y Martín hablaron de cosas que nunca habían expresado en voz alta. Clara admitió que se sentía culpable por no haber notado el sufrimiento de Diego en Martín. Confesó que su rabia inicial había sido en realidad miedo profundo, miedo de perder a su hijo, miedo de que la familia se desintegrara, miedo de haber fallado en el papel más importante de su vida. Beatriz los escuchó sin juzgar, y al final de la sesión les dio una tarea simple cada noche. Antes de dormir, cada miembro de la familia debía escribir una cosa por la que estaba agradecido ese día. No tenía que ser grande, podía ser algo tan simple como una taza de café caliente o 5 minutos de silencio, pero tenía que ser honesto. Clara compartió la tarea con la familia esa noche. Las reacciones fueron mixtas. Diego asintió en silencio. Laura puso los ojos en blanco, pero no se negó. Andrés se encogió de hombros. Martín simplemente dijo que lo intentaría. Los primeros días, nadie compartía lo que escribían. Eran ejercicios privados, notas guardadas en cajones o debajo de almohadas. Pero lentamente
comenzaron a aparecer señales pequeñas de cambio. Diego comenzó a llegar a casa más temprano. No mucho, pero lo suficiente para coincidir con la cena algunas noches. No hablaba mucho, pero estaba presente. Y presencia, según les había dicho Beatriz, era el primer paso. Martín empezó a preguntarle cosas a Diego sobre el trabajo en el taller, no de forma confrontacional, sino genuinamente interesado. Preguntas sobre los autos que estaba reparando, sobre técnicas que estaba aprendiendo, conversaciones pequeñas, prácticas, que no requerían hablar sobre emociones difíciles, pero que reconstruían poco a poco un puente de comunicación. Laura, la más resistente al proceso, tuvo un momento decisivo cuando Andrés llegó a casa una noche con un ojo morado. Había tenido una pelea en la escuela. Cuando Clara le preguntó qué había pasado, Andrés explotó. Gritó que estaba cansado de que todos fingieran que las cosas estaban mejorando cuando claramente no era así. Que la familia estaba rota y que todos lo sabían, pero nadie quería admitirlo. Laura, sorprendida por la explosión de su hermano menor, lo siguió cuando Andrés subió corriendo a su habitación. Por primera vez en semanas, realmente vio a su hermano. No como el niño que siempre había sido, sino como un adolescente asustado, que estaba procesando un trauma que nadie le había ayudado a entender. Se sentó en el borde de su cama, y en lugar de dar consejos o intentar arreglar las cosas, simplemente le preguntó cómo se sentía. Y Andrés, rompiendo finalmente el muro que había construido, le contó sobre cómo tenía pesadillas sobre esa noche, sobre cómo cada vez que veía sangre en el hospital durante las visitas a su padre, sentía náuseas, sobre cómo sus amigos le preguntaban qué había pasado, y él no sabía qué decir, porque ¿cómo explicas que tu hermano Mayo Ere casi mató a tu padre por accidente? Laura escuchó, y cuando Andrés terminó, ella compartió algo que no le había dicho a nadie, aunque ella también estaba asustada. Que también tenía pesadillas, que había sido entrenada para salvar vidas, pero cuando vio a su propio padre en el suelo, había sentido un terror paralizante de no poder salvarlo, de que sus conocimientos no fueran suficientes. Esa conversación no resolvió todo, pero creó un vínculo entre ellos que no había existido antes, una comprensión de que ninguno estaba bien, pero que quizás podían no estar bien juntos. Diego, mientras tanto, había tomado una decisión. A pesar de su vergüenza, decidió ir a terapia. Fue solo, sin decirle a nadie al principio. Encontró a un terapeuta especializado en adicciones y comenzó a asistir a sesiones semanales. Allí aprendió que su problema con las apuestas no era solo sobre dinero o emoción. Era sobre control, sobre intentar controlar aspectos de su vida que se sentían caóticos. Sobre buscar una válvula de escape para ansiedades que no sabía cómo manejar de otra forma. También comenzó a asistir a reuniones de jugadores anónimos. Al principio, le aterraba sentarse en un círculo con extraños y admitir sus problemas. Iba contra todo lo que él creía sobre fortaleza y masculinidad. Pero conforme escuchaba las historias de otros, se dio cuenta de que no estaba solo, que había personas que habían caído más bajo que él y habían encontrado formas de levantarse. Una noche, después de una de esas reuniones, Diego llegó a casa y encontró a su padre solo en el taller. Martín estaba trabajando en un auto, pero no con su energía usual. Parecía cansado. Mayo R, de lo que Diego recordaba. Por primera vez desde el accidente, Diego le habló directamente a su padre. Le dijo que estaba yendo a terapia, que estaba asistiendo a reuniones, que estaba pagando las deudas, poco a poco, con dinero honestamente ganado, y que entendía si Martín nunca podía perdonarlo, pero que quería que supiera que estaba intentando ser mejor. Martín dejó de trabajar y miró a su hijo. Había tantas cosas que quería decir, pero lo que finalmente salió fue simple y honesto. Le dijo a Diego que nunca había dejado de amarlo, que había estado enojado, dolido, confundido, pero que el amor no desaparece solo porque las cosas se ponen difíciles, que parte de ser padre es amar incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Diego sintió algo quebrarse en su pecho, no de dolor, sino de alivio. Había vivido meses pensando que su padre lo odiaba, que había destruido esa relación para siempre, pero escuchar esas palabras le dio algo que no sabía, que necesitaba desesperadamente,
esperanza. No se abrazaron, no lloraron, simplemente continuaron trabajando en el auto, lado a lado, como habían hecho cientos de veces antes. Pero había algo diferente en el aire, una paz frágil, pero real. Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, algo había cambiado nuevamente. Diego compartió algo de lo que había aprendido en terapia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que su familia entendiera que estaba trabajando en sí mismo. Laura, inspirada por su hermano, admitió que ella también estaba considerando terapia, que estaba cargando rabia que no sabía cómo procesar. Clara, con lágrimas en los ojos, les agradeció por estar dispuestos a intentar. Andrés, el más joven, pero quizás el más sabio en ese momento, dijo algo que resonó con todos. Mencionó que en la escuela habían aprendido sobre kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, que el objeto reparado no vuelve a ser como era, pero se vuelve más hermoso, porque las grietas se vuelven parte de su historia. Quizás, sugirió Andrés, su familia podía ser como eso, rota, pero reparándose, diferente al como era antes, pero tal vez más fuerte, precisamente por haber estado rota. Nadie respondió con palabras, pero todos sintieron el peso y la verdad de esa analogía, porque sí, estaban rotos, pero también estaban intentando, y quizás eso era suficiente por ahora. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron diferentes. La familia Sánchez había aceptado que la sanación no era un proceso lineal. Había días buenos y días malos, días en que sentían que avanzaban y días en que parecían retroceder. Pero habían establecido nuevas estructuras, nuevas formas de comunicarse. La doctora Beatriz eventualmente comenzó a ver a toda la familia junta. Las sesiones eran difíciles, había lágrimas, gritos ocasionales, frustraciones que salían a la superficie. Pero también había avances. En una de esas sesiones, Beatriz les propuso un ejercicio. Cada miembro de la familia debía escribirle una carta a los demás, expresando lo que necesitaba decir, pero que no había podido. Las cartas serían leídas en voz alta durante la próxima sesión. La semana que pasó fue tensa. Todos sabían que tendrían que ser vulnerables de formas que nunca habían sido antes, pero también sentían que era necesario. Cuando llegó el día, se sentaron en círculo en el consultorio de Beatriz. Clara fue la primera en leer. Su carta era para toda la familia, pero especialmente para ella misma. Admitió que había tratado de ser el pegamento que mantenía a todos unidos, pero que en el proceso se había olvidado de cuidarse a sí misma, que había ignorado su propio dolor, intentando sanar el de todos los demás, y que necesitaba que su familia supiera que ella también estaba rota, que también necesitaba apoyo, que no podía seguir siendo fuerte para todos si nadie era fuerte para ella. Su voz se quebró al leer las últimas líneas. Martín, sentado a su lado, tomó su mano. Fue un gesto simple, pero poderoso. Clara no estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Martín leyó después. Su carta era principalmente para Diego, aunque también tocaba a toda la familia. Escribió sobre el peso de ser padre, sobre cómo había crecido creyendo que los padres debían ser fuertes, inquebrantables, siempre con las respuestas correctas, pero que esa noche había aprendido que él también era humano, que también cometía errores, que su primera reacción había sido rabia cuando debió haber sido compasión. Reconoció que parte de por qué Diego no había pedido ayuda era porque él, Martín, había creado sin darse cuenta un ambiente donde los errores parecían inaceptables, donde la debilidad parecía un fracaso. Terminaba la carta diciendo que quería cambiar eso, que quería ser el tipo de padre con quien sus hijos pudieran contar incluso en sus peores momentos. Especialmente en sus peores momentos. Diego escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando llegó su turno de leer, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Su carta era la más larga. Estaba dirigida a cada miembro de la familia individualmente. A su padre le pidió perdón no solo por esa noche, sino por todos los meses de mentiras que la precedieron, por el dinero robado, por la traición, por el dolor causado, pero también le agradeció por no rendirse, con el amor
seguir, intentando incluso, cuando debió haber sido más fácil, simplemente alejarse. A su madre le agradeció por el amor incondicional que siempre le había dado, por los abrazos cuando no merecía ser abrazado, por las cenas preparadas incluso cuando él no aparecía, por nunca dejar de creer que podía ser mejor. A Laura le pidió perdón por haberla decepcionado, por no haber sido el hermano Mayo R en quien ella podía confiar. Le dijo que entendía su rabia, que era merecida, y que no esperaba que desapareciera de la noche a la mañana, pero que esperaba algún día poder reconstruir la relación que habían tenido. Y a Andrés le pidió perdón por haber destruido la imagen que tenía de él, por haber sido un ejemplo terrible cuando debió haber sido un modelo a seguir. Le dijo que lamentaba profundamente haberle robado esa inocencia, esa fe en que la familia era invulnerable. Cuando terminó de leer, el silencio en la habitación era pesado, pero no incómodo. Era el silencio de personas procesando verdades profundas. Laura fue la siguiente. Su carta era más corta, pero no menos intensa. Admitió que había estado usando su rabia como escudo, que era más fácil estar enojada que estar asustada, que la verdad era que esa noche había pensado que perdería a su padre y que ese miedo se había transformado en furia hacia Diego porque era más fácil culpar a alguien que enfrentar su propia vulnerabilidad. Escribió que necesitaba tiempo para sanar, que el perdón no vendría de inmediato, pero que estaba dispuesta a intentar, que quería intentar, porque al final del día Diego seguía siendo su hermano, y la familia seguía siendo lo más importante. Andrés fue el último. Su carta era sorprendentemente madura para alguien de 17 años. Escribió sobre cómo esa noche había cambiado su percepción del mundo, sobre cómo había crecido pensando que su familia era perfecta, invencible, y cómo esa ilusión se había hecho pedazos en cuestión de segundos, pero también escribió sobre lo que había aprendido después. Que la perfección era una mentira, que todas las familias tienen problemas, grietas, momentos oscuros, y que lo que realmente importa no es no tener problemas, sino cómo se enfrentan cuando aparecen. Escribió que estaba orgulloso de su familia por no rendirse, por elegir pelear por reconstruirse en lugar de simplemente disolverse. Cuando todos terminaron de leer, Beatriz les dio tiempo para procesar. No intentó resumir ni dar consejos inmediatos. Solo les permitió sentir el peso y el alivio de haber compartido verdades que habían estado guardadas durante demasiado tiempo. Esa sesión marcó un punto de inflexión. No fue mágica, no resolvió todo instantáneamente, pero algo fundamental había cambiado. Las paredes que cada uno había construido alrededor de su dolor comenzaron a desmoronarse, y en su lugar empezaron a construir puentes. Los meses siguientes trajeron cambios tangibles en la dinámica familiar. Diego continuó con su terapia y sus reuniones. Llevaba ya 8 meses sin apostar. Había pagado más de la mitad de sus deudas, y aunque el proceso era lento y a veces doloroso, sentía que finalmente estaba en control de su vida. En lugar de que su adicción estuviera en control de él. Martín había empezado a compartir más sobre sus propios sentimientos. Ya no fingía ser el pilar inquebrantable. Admitía cuando estaba cansado, cuando algo le preocupaba, cuando necesitaba apoyo. Y descubrió que esa vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, fortalecía sus relaciones. Clara había comenzado a tomarse tiempo para sí misma. Una vez a la semana se reunía con amigas o simplemente salía a caminar sola. Al principio se sentía culpable, como si estuviera abandonando a su familia, pero gradualmente entendió que cuidarse a sí misma la hacía mejor madre, mejor esposa, mejor persona. Laura había comenzado su propia terapia. Estaba trabajando en su necesidad de control, en su tendencia a usar el trabajo como escape. Y lentamente, su relación con Diego comenzó a sanar. No volvieron a ser como antes, pero desarrollaron algo nuevo, una relación más honesta, más real, construida sobre la base de haber sobrevivido juntos a algo terrible. Andrés, el más joven, pero tal vez el más resiliente, había comenzado a sobresalir en la escuela otra vez. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevos amigos y encontró una pasión inesperada en el arte, específicamente en la cerámica. Había algo terapéutico en tomar arcilla y moldearla en algo nuevo, y no pasó desapercibido para nadie en la familia
el simbolismo de crear belleza de algo que comenzó como una masa informe. Un domingo, casi un año después del accidente, la familia se reunió para una cena especial. No era un cumpleaños ni un aniversario. Era solo porque sí, porque querían estar juntos. La atmósfera era diferente a como había sido un año atrás. Había risas genuinas, conversaciones que fluían naturalmente, momentos de silencio, que eran cómodos en lugar de tensos. Durante la cena, Clara propuso algo. Sugirió que cada año, en el aniversario de esa noche, se reunieran no para celebrar lo que había pasado, sino para recordar cuán lejos habían llegado, para honrar el trabajo que habían hecho, individualmente y como familia, para sanar. Todos estuvieron de acuerdo. Y entonces Diego, con voz clara y firme, añadió algo más. Propuso que también usaran ese día para ayudar a otros, que buscaran formas de apoyar a familias que estaban pasando por crisis similares, que convirtieran su dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Fue Martín quien sugirió empezar con algo concreto. Mencionó que el centro comunitario del barrio estaba buscando voluntarios para un programa de prevención de adicciones para jóvenes. Quizás Diego podría compartir su historia, no para gloriarse de sus errores, sino para mostrar que es posible salir del abismo. Diego consideró la propuesta. La idea le aterraba. Significaba ser vulnerable frente a extraños, admitir públicamente sus fallas. Pero también sentía que tenía algo que ofrecer. Había caminado por ese camino oscuro y había encontrado la salida. Si su experiencia podía ayudar, aunque fuera a una persona, a no cometer los mismos errores, valía la pena el miedo. 2 años habían pasado desde aquella madrugada que casi destruyó a la familia Sánchez. La casa en la calle, tranquila, seguía siendo la misma físicamente, pero energéticamente era un lugar completamente diferente. El taller de Martín se había expandido. Diego trabajaba allí a tiempo completo, pero ahora como socio en lugar de solo empleado. Martín había tomado la decisión de incluir a su hijo oficialmente en el negocio, no como regalo inmerecido, sino como reconocimiento del trabajo duro que Diego había demostrado durante 2 años de reconstrucción. Padre e hijo trabajaban lado a lado, no solo reparando autos, sino reconstruyendo la confianza que se había roto. Diego se había convertido en voluntario regular en el centro comunitario. Una vez a la semana daba charlas a jóvenes sobre adicción, sobre la importancia de pedir ayuda, sobre cómo el orgullo y la vergüenza pueden destruirte si los dejas. No siempre era fácil. Algunos jóvenes lo escuchaban con atención, otros se burlaban, pero varios le habían agradecido después. Algunos incluso le habían buscado en privado para pedir consejo. Laura había sido promovida en el hospital. Su dedicación y habilidad habían sido reconocidas, pero más importante que el ascenso profesional era el equilibrio que había encontrado. Ya no usaba el trabajo como escape, había aprendido a estar presente, a permitirse sentir en lugar de siempre estar en modo solución de problemas. Su relación con Diego había alcanzado un punto de genuina reconciliación. No olvidaba lo que había pasado. Las cicatrices seguían ahí, pero había elegido no dejar que esas cicatrices definieran su relación. Una tarde, después de una cena familiar, Laura le había dicho a Diego algo que él nunca olvidaría. Le dijo que lo perdonaba. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque mantener el rencor estaba lastimándola más a ella que a Elan, y que eligió soltarlo por su propia paz. Andrés había comenzado la universidad. Estudiaba arte con enfoque en terapia. Quería trabajar con personas en trauma, usar la expresión artística como herramienta de sanación. Decía que su propia experiencia le había mostrado el poder del arte para procesar emociones que las palabras no pueden capturar. Había creado una serie de piezas de cerámica basadas en el concepto de kintsugi que había mencionado años atrás. Cada pieza era intencionalmente quebrada y luego reparada con resina mezclada con polvo dorado. Las exhibió en una muestra estudiantil con un título simple: En familia. Cuando los Sánchez fueron a ver la exposición, todos lloraron, porque entendían exactamente lo que Andrés estaba comunicando. Clara había retomado hobbies que había abandonado décadas atrás. Había comenzado a pintar otra vez, algo que le encantaba en su juventud,
pero que dejó cuando se convirtió en madre. También se había unido a un club de lectura y a un grupo de senderismo. Tenía amistades fuera de su rol como madre y esposa. Había redescubierto quién era Clara como individuo, no solo como parte de una familia, pero quizás lo más significativo era que había dejado de sentirse responsable de la felicidad de todos. Había aprendido que podía amar profundamente a su familia sin necesitar arreglar todos sus problemas, que a veces el mejor apoyo era simplemente estar presente sin intentar controlar el resultado. Martín había cambiado tal vez de la forma más sutil pero más profunda. Había aprendido a hablar sobre sus emociones de maneras que nunca había hecho antes. Con sus hijos, con Clara, incluso con algunos amigos cercanos, había descubierto que la vulnerabilidad no era debilidad, que admitir miedo o dolor o confusión no lo hacía menos hombre o menos padre. De hecho, lo hacía más humano y más real. Y eso, descubrió, creaba conexiones más genuinas. Una tarde de primavera, 2 años y 4 meses después del accidente, la familia organizó una barbacoa en el jardín. Habían invitado a vecinos, amigos, personas que habían sido parte de su vida antes de la tragedia y que habían permanecido ahí después. Doña Ramírez, la vecina que había presenciado el caos aquella noche, se acercó a Clara con lágrimas en los ojos. Le dijo que la familia Sánchez le había dado esperanza, que ella también estaba pasando por problemas familiares y que ver cómo los Sánchez habían logrado reconstruirse le mostraba que era posible, que el amor podía sobrevivir incluso a las peores tormentas. Clara la abrazó y compartió algo que la doctora Beatriz les había dicho meses atrás, que la sanación no significa volver a ser lo que eras antes del trauma. Significa integrar ese trauma en tu historia y seguir adelante, cambiado, pero no destruido. Durante la barbacoa, en un momento tranquilo mientras todos conversaban y reían, Diego se encontró mirando a su familia. Su padre enseñándole a Andrés cómo azar carne perfectamente. Su madre riendo con las vecinas. Laura charlando animadamente con sus amigos del hospital. Sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. No gratitud por lo que había pasado. Nunca estaría agradecido por esa noche de horror. Pero gratitud por lo que había venido después. Por la oportunidad de redimirse. Por una familia que había elegido no rendirse. Por el amor que había resultado ser más fuerte que el dolor. Martín notó a su hijo mirando pensativamente y se acercó. Se quedaron de pie lado a lado en silencio durante un momento. Luego Martín habló, su voz tranquila pero cargada de significado. Le dijo a Diego que estaba orgulloso de él, no solo por haber superado la adicción o por trabajar duro en el taller, sino por haber tenido el coraje de enfrentar sus errores y crecer a partir de ellos. Le dijo que eso requería más fortaleza que nunca haber cometido errores en primer lugar. Diego sintió un nudo en la garganta. Después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor que había causado, su padre estaba orgulloso de él. No era que el pasado estuviera olvidado, las cicatrices seguían ahí. La cicatriz física en la cabeza de Martín, que le recordaba esa noche cada vez que se miraba al espejo. Las cicatrices emocionales que todos cargaban de diferentes maneras, pero habían aprendido algo fundamental. Las cicatrices no tienen que definirte. Pueden ser parte de tu historia, sin ser toda tu historia. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y la familia limpiaba juntos, ocurrió algo simple pero profundamente significativo. Andrés puso música. No musicau de fondo suave, sino canciones alegres que invitaban a bailar. Y uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a moverse al ritmo. Primero Clara, con una sonrisa en el rostro. Luego Andrés, haciendo pasos ridículos que hicieron reír a todos. Laura se unió, arrastrando a Diego con ella. Y finalmente Martín, quien normalmente nunca bailaba, también comenzó a moverse torpemente. Bailaron en la cocina mientras limpiaban, bailaron en la sala mientras recogían vasos olvidados, bailaron sin coordinación, sin gracia, pero con alegría pura y genuina. Y en ese momento, bajo la luz suave de su hogar, la familia Sánchez no era una familia rota tratando de repararse, era simplemente una familia viva, presente y unida.
5 años habían pasado desde aquella madrugada que casi destruyó todo. La fecha ya no era marcada con tristeza, sino con reflexión tranquila y gratitud profunda. Diego, ahora con 30 años, había alcanzado 5 años de sobriedad de las apuestas. En el mundo de las adicciones, eso era un logro monumental. Pero más que los años, lo que importaba era la persona en la que se había convertido. Había desarrollado una vida que no dependía de la validación constante o de la emoción artificial. Había aprendido a encontrar satisfacción en cosas simples, una conversación honesta, un auto bien reparado, ayudar a otro joven que luchaba con problemas similares. Se había casado con Elena, una mujer que conoció en uno de sus grupos de apoyo. Ella luchaba con sus propios demonios, y esa comprensión mutua de lo que significaba trabajar diariamente en ser mejor, había creado un vínculo fuerte. No era un romance de cuento de hadas, era real, complicado, hermoso, en su imperfección. Cuando Diego le contó a Elena la historia completa de lo que había pasado con su familia, ella no huyó, no lo juzgó. Solo le preguntó qué había aprendido. Y esa pregunta, esa aceptación de que las personas son más que sus peores momentos, le mostró a Diego lo que significaba el amor maduro. Laura se había convertido en supervisora de enfermería en el hospital, pero más allá del título, había encontrado su vocación verdadera trabajando con pacientes en trauma. Usaba su propia experiencia, la noche en que tuvo que actuar como enfermera para su propio padre, como fuente de empatía profunda. Sabía lo que era ver a alguien amado herido. Sabía el terror, la impotencia, el miedo abrumador. Y eso la hacía increíblemente efectiva con las familias de sus pacientes. Había aprendido algo fundamental en que sanar a otros también la sanaba a ella, que servir desde un lugar de comprensión genuina del dolor creaba conexiones que trascendían lo profesional. Andrés había terminado su carrera y trabajaba en un centro de rehabilitación usando arte-terapia. Sus piezas de kintsugi se habían vuelto algo más que proyectos estudiantiles. Había comenzado a dar talleres donde enseñaba a personas en recuperación la técnica, usándola como metáfora del proceso de sanación, en romper, en reparar, en crear algo más hermoso que lo original. Muchos de sus pacientes eran jóvenes como él había sido, atrapados en el trauma familiar, sin saber cómo procesar emociones abrumadoras. Les enseñaba que el arte no era sobre crear algo perfecto, era sobre expresar verdades que el lenguaje no podía capturar. Clara y Martín, ahora con algunos años más, algunas canas más, algunas arrugas más, habían encontrado una segunda luna de miel en su relación. Los años de crisis habían amenazado con separarlos. Había momentos en que el peso del dolor había sido casi insoportable, pero habían elegido conscientemente reconstruir no solo su familia, sino su matrimonio. Habían comenzado a viajar juntos, algo que nunca habían hecho cuando los niños eran pequeños y el dinero era ajustado. No viajes lujosos, pero sí significativos, lugares donde podían caminar, hablar, simplemente estar juntos sin las distracciones de la vida cotidiana. Martín le había dicho a Clara, en uno de esos viajes, algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que la amaba más ahora después de todo lo que habían pasado, que cuando se casaron, porque ahora su amor no estaba basado en la ilusión de perfección, sino en la realidad de haber sobrevivido juntos a cosas terribles. Y ese tipo de amor, forjado en fuego, era inquebrantable. El proyecto que la familia había comenzado, el programa de prevención de adicciones, había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado. Diego compartía su historia regularmente. Martín hablaba sobre el perdón desde la perspectiva de un padre. Clara sobre mantener una familia unida durante crisis. Laura sobre procesar trauma. Andrés sobre encontrar salidas creativas para el dolor. Habían ayudado a docenas de familias a navegar situaciones similares. No todas las historias terminaban tan bien como la suya. Algunas familias se separaban a pesar de todos los esfuerzos. Algunos jóvenes recaían repetidamente, pero incluso en esos casos, la familia Sánchez ofrecía algo vital, la prueba de que era posible sobrevivir, de que el intento valía la pena, de que el amor, aunque no siempre suficiente por sí solo, era el fundamento necesario sobre el cual construir todo lo demás. Una tarde,
Mientras preparaban una presentación para un nuevo grupo de familias en crisis, Diego encontró algo en el taller. Era un cuaderno viejo que había usado durante sus primeros meses de recuperación. Lo abrió curioso y encontró las entradas de gratitud diaria que la doctora Beatriz les había asignado años atrás. Leyó algunas en voz alta para su familia. Las primeras eran simples, casi dolorosamente básicas. Agradecido por estar vivo. Agradecido por café caliente. Agradecido porque papá hable conmigo hoy aunque sea brevemente. Pero conforme avanzaban las fechas, las entradas se volvían más profundas, más específicas. Agradecido por la risa de Andrés durante la cena. Agradecido por el abrazo de mamá que no sabía que necesitaba. Agradecido por Laura, que finalmente me miró a los ojos hoy. Y finalmente, una entrada de hacía 3 años que hizo que a todos se les llenaran los ojos de lágrimas. Agradecido por esta familia, no por ser perfecta, sino por elegir no rendirse cuando habría sido más fácil. Esa noche, la familia Sánchez se sentó junta en la sala. No había ocasión especial, no era necesaria, pues simplemente querían estar juntos. Hablaron sobre el pasado sin amargura, sobre el presente con gratitud, sobre el futuro con esperanza. Recordaron momentos difíciles, pero también momentos hermosos que habían venido después, las risas que habían parecido imposibles, los abrazos que habían sanado heridas invisibles, las conversaciones honestas que habían reconstruido puentes quemados. Martín compartió algo que había aprendido en terapia años atrás, pero que solo ahora comprendía completamente. Le dijo a su familia que la tragedia no tiene que definirte, que puedes cargar algo terrible en tu historia y aún así crear una vida hermosa, que las peores noches pueden dar lugar a los mejores amaneceres si estás dispuesto a esperar la luz. Diego añadió que la redención es posible. No fácil, no rapidán, pero posible, que puedes cometer los peores errores y aún así encontrar un camino de regreso, que el perdón, tanto de otros como de ti mismo, es el regalo más poderoso que existe. Laura habló sobre la fortaleza, sobre cómo había pensado que ser fuerte significaba no quebrantarse, pero había aprendido que la verdadera fortaleza es quebrarte y luego elegir reconstruirte. Es admitir cuando necesitas ayuda, es permitirte ser vulnerable. Andrés, el más joven, pero quizás el más sabio, dijo algo que encapsulaba todo lo que habían vivido. Dijo que su familia le había enseñado que el amor no es la ausencia de dolor, es la decisión de quedarse a pesar del dolor. Es el compromiso de trabajar en las partes difíciles, en lugar de huir cuando se pone complicado. Es el coraje de ser honesto, incluso cuando la verdad duele. Clara, escuchando a sus hijos hablar con tanta sabiduría, sintió una oleada de emoción abrumadora. Les dijo que la noche que casi los perdió había sido la peor de su vida, pero que los años que siguieron, el trabajo de reconstrucción, el crecimiento que todos habían logrado, le habían dado una familia más profunda, más real, más conectada que la que habían tenido antes. Porque antes habían sido una buena familia, pero habían sido buenos en la superficie, sin haber sido verdaderamente probados. Ahora eran una familia que conocía sus sombras, que había mirado al abismo y había elegido no caer. Y eso creaba un vínculo que nada podría romper. Esa noche, antes de que cada uno se fuera a dormir, hicieron algo que no habían hecho en años. Se reunieron en un círculo, tomados de las manos, no rezaron, no dijeron palabras profundas, simplemente se quedaron ahí, conectados, en silencio. Y en ese silencio estaba todo: el dolor del pasado, la gratitud del presente, la esperanza del futuro, las cicatrices que cargaban, el amor que los sostenía, la elección diaria de ser familia, incluso cuando era difícil. Los Sánchez habían aprendido algo que muchos nunca aprenden: que las tragedias pueden destruir familias, pero no tienen que hacerlo, que con trabajo, honestidad, perdón y amor inquebrantable, es posible reconstruir lo que parecía perdido para siempre. No habían vuelto a ser la familia que eran antes. Eran algo diferente, algo más profundo, algo más hermoso precisamente porque había estado roto y había elegido repararse. Eran kintsugi, humano agrietados con oro.
más valiosos por haber estado rotos. Y esa era la lección que compartían con cada familia que atendían, con cada joven que escuchaba la historia de Diego, con cada persona que necesitaba creer que la sanación era posible. No importa cuán rota esté tu familia, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán profundas sean las heridas, siempre, siempre, siempre es posible reconstruir. Si eliges quedarte así, eliges intentar. Si eliges amar incluso cuando duele, porque al final, el amor no es lo que te mantiene unido cuando todo es fácil, es lo que te da el coraje de luchar por reconectarte cuando todo se ha hecho pedazos. Y esa historia, la historia de los Sánchez, continuaría inspirando a otros durante años, no porque fuera perfecta, sino porque era real, y porque demostraba que después de la peor tragedia, todavía es posible encontrar el camino de regreso a casa,